Imagina que en la isla donde vives existe un agujero gigante llamado el abismo. Existen varios niveles de investigadores, siendo los silbatos rojos los más chafitas y los blancos los más chingones, que pueden bajar muy profundo. Muchos van a las profundidades para encontrar reliquias sumamente poderosas, incluso pueden llegar a parar el tiempo, pero eso no es lo importante. Todo el mundo baja a ese agujero para encontrar reliquias sumamente satánicas para hacerse millonarios, pero existe algo llamado la maldición del abismo. Dependiendo de cada piso es más culerísima contigo, pero a ti no te importa eso, ya que tu mamá es un silbato blanco, la más chingona y la que va más abajo. Junto con la ayuda de un amigo robot que te encontraste en el abismo, decides ir para encontrar a tu madre, pero encontrarás criaturas sumamente poderosas. Cada piso te la pondrá más difícil y para rematar las pinches criaturas que pueden llegar a ver el futuro, pero eso no es lo más culerísimo, sino las maldiciones. Mientras más abajo puedes llegar a morir. Pero imagínate, pues agarra a tus papas, tus cheves y a tu prima, que así comienza Made in Abyss. El anime comienza con nuestra protagonista llamada Riko explorar lo que parece un gran agujero en busca de algo llamado las reliquias. Y si no estás entendiendo nada, pues déjate doy algo de contexto, te la meto sin pretexto. En este mundo existe un agujero llamado el abismo, un lugar que se extiende por las profundidades de la tierra, pero que solo se encuentra en esta parte. Desde arriba no se puede ver nada por una niebla que solo te deja ver de abajo para arriba, dividiéndose en varias secciones, pero que a día de hoy todavía no se sabe hasta dónde llega, quedando solo registradas hasta la séptima planta o sección. ¿Y por qué no van más abajo? Pues fácil, en cada piso hay criaturas cada vez más poderosas, inteligentes y satánicas, incluso algunas pueden ver el futuro. Pero eso no es todo, ya que cualquiera puede bajar, pero al subir existe algo llamado la maldición del abismo. En cada planta tiene un efecto diferente que vamos a ir viendo a lo largo del resumen, pero para que entiendas, cada planta tiene una maldición. La del primer piso solo te da mareos, pero mientras más profundo vayas serán peores. Ahora sí, con más contexto, vámonos con los panas que estaban en la primera planta investigando hasta que una criatura atacó a su amigo. Rico usa su silbato para distraerlo, pero no le sale nada bien, le dan una verguiza, cayendo hasta unas profundidades. El bicho aún así la sigue como loco hasta que un rayo satánico lo hiere, alejándose. Rico sigue el camino hasta encontrar a un niño satánico inconsciente, pero al tocarlo sabe que no es humano. Decide llevárselo junto con su pana a donde vivían, que resulta era un orfanato. Ahí les va más contexto. En el abismo existen artefactos que mientras más profundos tienen habilidades especiales. Existen varios niveles de silbatos, o sea, niveles para bajar más profundo en el abismo. Los niños son los rojos, que solo bajan a la primera capa para buscar cosas y que el orfanato las pueda vender para mantenerse. Ya los panas juntos con sus otros compañeros distraen a la patrona para meterlo a su cuartito. Después de sus clases, Rico le pregunta a su maestro si ya la podía hacer silbato blanco, los más chingones y perrones, para encontrar a su mamá, que resulta que era un silbato blanco y estaba en el abismo. Pero había pasado tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba su cara. Pero el maestro le dice que no, todavía le faltaba experiencia y ser más grande, así que se va a su cuarto enojada, pero se encuentra con sus panitas que despiertan al güey con electricidad. Desafortunadamente se fue la luz y tal vez se le borraron los recuerdos con la electricidad. Al no tener nombre le ponen Reg, pero en eso escuchan al maestro que va a llegar. Así que todos sus amigos se escapan mientras que ella simplemente lo tapa con una sabanita. Pero el maestro resulta que lo había visto. Ah, no es cierto, el perro se había subido con su brazo elástico. Se iban a llevar a Rico castigada, pero llega para irse con su amiguito a ver el abismo. Deciden regresar para ver si recuperaba sus recuerdos y encontraba a su madre. Al regresar a su cuarto, Rico les enseña una brújula que siempre apunta a las profundidades del abismo. Lo menciono porque creo que es relevante, no sé, pero yo lo digo por cualquier cosa. Después de eso le explican a Reg las maldiciones del abismo. El primer piso solo te da mareos, la segunda náuseas, entumecimiento y dolor de cabeza. La tercera y la cuarta sangrado y dolor intenso. La sexta y séptima puedes perder la humanidad o morir. Ahora los panas deciden mandar a Reg con el maestro como un niño normal para que lo acepten en el orfanato y chambie. Pasó el tiempo hasta que unos silbatos negros, que son los que estaban por debajo de los blancos, ascienden con uno blanco.
Que resulta que nuestra amiga se dio cuenta de que era el de su mamá, güey. Resulta que se había muerto, pero también llegaron unas notas. Le dan el silbato, pero cuando terminen de analizar los papeles le avisarían para que los vea. Al salir estaba toda triste hasta que llegó el maestro, que resulta que era su discípulo. Se cuenta que cuando su madre estaba buscando una reliquia, una campana legendaria capaz de detener el tiempo, se había embarazado. Después de unos acontecimientos su padre murió y ella nació. Pero no podía subir a menos que existiera un artefacto llamado una vasija antimaldiciones. En ese trayecto se murieron todos los compañeros de la madre, excepto una que junto con ella la ayudó a subirla, dejando la campana. Desafortunadamente la vasija no frenó del todo la maldición, afectando sus ojitos, pero ella estaba al 100. Días después volvieron a bajar por la campana, pero ya no supieron de ella. Toda motivada, decidiendo bajar más al abismo, decide ir con sus amiguitos para pasar el tiempo. Mientras los panas limpiaban, llegan para avisarles que las notas ya estaban listas, así que van, pero solo ven criaturas. En eso también resulta que estaba Reg, perro, pero lo más importante era que había un papel que decía: en el abismo te esperaré. Después de ver las notas se reúne con sus compas para ir al abismo, pero antes de que bajen, uno de sus panas encontró un mapa del abismo. La primera capa donde era todo normalito, tranquilo y Agustín. Luego la segunda que se dividía en dos, un bosque normal con criaturas un poquito más peligrosas pero no tan difíciles, hasta que llegan al bosque invertido donde todo era más errático. Ahí se encontraba una base de los exploradores, pero no era seguro, aún así tenían que ir con cuidado. La tercera es una ladera vertical con criaturas voladoras. La cuarta la llaman la Cueva de los Gigantes, donde hay criaturas más peligrosas, incluso a tal punto de que muchos creen que ven el futuro. La quinta, el Mar de los Cadáveres, donde solo los silbatos blancos van. La sexta, el punto de no retorno, si bajas es imposible subir. Y la séptima, la capa que no se sabía absolutamente nada. Después de eso, los panos se preparan y se van mientras que todos duermen, ayudándose con sus panitas a bajar. En el primer piso se la pasan chicles bomba, como si estuvieran en unas vacaciones, hasta que a Rico se le cayó su reliquia. Después de eso, Reg le da las notas de su madre, las cuales el maestro le dio, pero que también tenían una nota que decía que iría por ellos en cuanto amanezca. Salen corriendo hasta encontrar una bajada a la segunda capa, pero Reg siente una presencia que los seguía, así que corren. Pero en cuestión de segundos los alcanza. Resulta que era el pana que le había entregado el silbato. Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué ese vato le vio el pilín a un niño? ¿Qué pedo? Pues sí, la verdad es que por muchas escenas así es que fundaron al autor del manga y creo que lo van a meter preso. Pues es que la historia por lo que he visto está buena y me está interesando, pero esos detalles sí se me hacen un poco turbios, la neta. Pero bueno, el güey les dice que sus panas lo habían mandado para guiarlos hasta el segundo nivel, pero ellos se niegan, esa era su misión. Les dice que está bien, tienen que llegar a una base del piso 2 donde estaba una silbato blanco llamada Osten. Osten, no sé, pero bueno, era la única compañera que quedó viva aparte de su madre. Pero les dice que tengan cuidado, todo lo de abajo, incluso ella, iba a ser más difícil. Los panos bajan hasta llegar al suelo, pero no podían descansar, tenían que seguir avanzando. Caminan y caminan hasta que escuchan gritos. Resulta que un pájaro se estaba comiendo a un aventurero. Reiko le dice que no, que era una trampa. En realidad los que gritaban así eran los pájaros. Pero en eso llega un pájaro que se la lleva volando. Nuestro amigo la intenta salvar, pero más pájaros se interponían, alejándose. Se la iban a dar de comer a sus chiquinuelos, así que decide usar un pinche rayo láser satánico opresor desmadrando a todos. En putiza agarra a Rico y ve que no le afecte más la maldición, pero de repente el güey se desmaya. Pasó el rato y se despierta, así que siguen con su aventura, bajando bien tranquilos y sin mayor problema hasta llegar al bosque al revés. No podían bajar con el gancho, así que tienen que bajar de diferente manera, caminando hasta llegar a un puente que los lleva a la base. Usan su mano para subir, pero siente que algo la toma. Era la silbato blanco. Le suelta los bracitos para después bajarles el elevador, lo que afectó a la muchacha mientras subía. Resulta que al verlos le dice que ella ya la conocía, ella era la que había encontrado el silbato y la tumba de su madre. Nuestra amiga le dice que en él, que eso era imposible, le enseña la nota diciéndole que tenían que ir al abismo. Pero eso no le importa a ella, simplemente le dice a su asistenta que los escuche.
Les da unos silbatitos azules para que nadie sospeche, llevándose el blanco como garantía. Después de enseñarle su base y poner otra escena innecesaria, de nuestros amigos charlan hasta que se hace de noche y nuestra amiga va al baño encontrándose con una criatura extraña y satánica, así que sale corriendo metiéndose en la cama del pana. Al día siguiente amanece toda miada, diciéndole que vio algo satánico. La loca los escucha contándoles la verdad de Rico. Mientras caminan les cuenta que la madre murió en la cuarta capa, en una tumba junto con una reliquia que ella usaba mucho. Le pregunta por qué quería ir y solo le dice que por la nota y por su panita. En eso llegan al cuarto donde estaba la vasija. Ahí le explica la cruel realidad. Toca su silbato y reacciona diciéndole que se ponían a los animales para subirlos y que la maldición no les afecte, pero en realidad sí les hacía efecto y los mataba, pero que después de tiempo se volvían a mover, perros. Así que decidió experimentar, dándose cuenta de que gracias a ella Rika nació muerta. Así que la pusieron ahí para transportarla y protegerla hasta que llegaron arriba y estaba viva. El monstruo que vio Rico era en realidad un pedazo de carne que había echado ella para recordar viejos tiempos. Pero por alguna extraña razón esa cosa, por más que la detuviera, quería ir al centro del agujero. La iba a tomar, pero nuestro panita decide detenerla. Así que ella se libera para decir después que lo iban a matar para que no pueda recuperar sus recuerdos. Comienzan a tener una pelea, pero ella estaba más mamadísima, dándole muchos problemas y una super verguiza. Así que decide usar su láser, pero ella lo toma para apuntarle a Rico. Afortunadamente lo desvía, pero la pelea siguió usando una armadura especial, dándole una reverenda golpiza hasta que se queda mimido. Nuestra amiga decide ayudarlo, pero esa huella le da un vergazo. Después de un tiempo Rico se levanta y grita para que se pare, pero el güey estaba bien tieso, logrando darle una pinche golpiza hasta que se despierta. Resulta que la niña llamó a unos exploradores para detenerlo. Así que les cuenta la verdad, en realidad no los iba a matar, quería demostrarles que el abismo tiene criaturas más crueles y poderosas que ella. Pero lo más importante es que en la tumba de su madre en realidad no había nadie, ella misma lo había comprobado. Después de curar a los niños, los va a llevar a un entrenamiento de supervivencia en el piso 2, un lugar alejado, donde solo tendrían que sobrevivir 10 días. Solo les da dos condiciones, la primera era que no use el láser, ya que después de hacerlo se quedaba inconsciente después de 10 minutos y despertaba a las 2 horas. Y además no podían pasar de cierto árbol, porque si lo hacían los iba a considerar que estaban intentando huir. Los panas la sufren, pero mientras más días pasaban, se iban haciendo más expertos y coordinándose bien vergas. Hasta que terminó el tiempo y regresaron a la base para descansar. Mientras comían les cuenta algo súper importante. Mientras más abajo el tiempo pasa diferente. En la capa 5 estuvo una semana, pero en el mundo de arriba fueron meses. O sea que podía existir la posibilidad de que la madre estuviera viva. Ahora les da el arma que usaba, un pico que al impactar explotaba. Y lo más importante, abajo hay más silbatos blancos que eran más perros que ella. Los panas se despiden de sus amiguitos para siempre y se van bien Agustín. Llegan a la siguiente bajada, un hueco enorme, pero afortunadamente tienen sus brazos satánicos, hasta que evitan unas criaturas. Bajan y bajan llegando hasta un barco petrificado, así que explora para buscar reliquias, pero Rico encuentra una criatura, así que pelean contra ella. Se quedó sin opciones nuestro pana, así que decide usar su láser, desintegrándolo, güey, pero en eso más criaturas iban a llegar, así que corrieron. Tal vez era la misma criatura de arriba, yo creo que sí porque estaba herida de su lado derecho, así que llegan hasta las más profundidades para lograr huir. Rex se mimió, así que Rico lo carga para seguir su camino, pero la muy preta cayó en una criatura viviente que se los iba a digerir, pero con su gran cuchillo lo apuñala y salen, pero ahora unas ratitas los atacan, así que corren hasta caer. Aún así los bichitos los seguían, así que se arrastra hasta una salida, pero su única opción era subir, perros. Mientras más avanzaba, a que resulta y cabe recalcar que al parecer al Reg no le hacía efecto la maldición. Pero bueno, mientras más subían, les daba mareos, migraña, afectaban sus sentidos del balance y de repente tenía alucinaciones. Comienza a ver a sus panas hasta que llega con su mamá, que se la lleva a la superficie, recibiéndola todas con un pachangón. Hasta que se percata que Reg no estaba, lo que hizo ponerse muy triste sacándola del trance, llegando justo a la cima. En eso llega la criatura, pero Reg despierta y con el pico le da en su madre otra vez dejándolos.
Siguen bajando hasta llegar a otro piso, unos grandes charcos gigantes con agua cálida relajándose. Pero Reg siente que algo los veía, una criatura que siempre sabía dónde estaba, así que siguen su camino hasta que se encuentran ahora con una criatura bien satánica. Huye como locos, pero esa madre era más rápida y despiadada, quitándoles el pico. Saca sus púas, pero Rico le da un paraguas fortificado, pero este güey lo atravesó como si nada, incluida la mano de Rico. Que no sería problema si no fuera porque esta madre crea un veneno que te puede matar en cuestión de días. No sabía qué hacer, así que este güey grita para después distraerla y huir. El veneno cada vez le afectaba más a tal punto de que sacaba sangre por todos sus orificios. Incluso su mano estaba súper hinchada. Rico le pide que le corte la mano, aunque era su única opción. Iba a dolerle mucho, así que la prepara. Pero primero le tenía que partir el hueso para después cortársela. Pero fue demasiado tarde. Rico había muerto. En eso llega una criatura, un pinche furro asqueroso, guácatelas a la verga, qué poco los putos Terian nacos. No, es que poco con los Terians, güey. ¿Qué es esa mamada aberración de la naturaleza? O sea, los furros dices, bueno, se visten con botargas y están grandes las madres y caminan normal y pues, son personas. Pero los Terian, güey, son... La neta, eso sí es para que agarres a tus hijos a golpes. Yo si tuviera un hijo así, no... Chingazos. Güey, no seas pinche hablador, que tú a tu hijo lo golpeaste simplemente porque en vez de traerte una caguama te trajo una coquita, no seas mamón. Le dice que le dé respiración boca a boca, lo que la regresó a la vida, pero aún así estaba inconsciente, así que se la llevan a su base. Pero al llegar tenían que ascender, a lo que ella le dice que no se preocupe, en esa zona la maldición no pegaba tan duro. El Terian se presenta como Nanachi, un hueco, algo que después sabremos qué es. Le quita la cuerda para después ponerse como médica extraordinaria, que no me preguntes por qué le decidió introducir una madre por el Anastasio. De verdad no entiendo, ¿por qué mencionar esa parte? ¿Por qué no como una persona normal, así, como unas gotitas, así, algún jarabito? ¿Por qué? Y eso, que quita algunas escenas perturbadoras que aparece, así, te lo cuento rápido, hay una escena que aparece la niña. Es que hasta decirlo me da asco. Sin esto, colgada, amarrada en un pinchite, así, con unos lazos, mientras la directora la está golpeando. Ella sola como buena doctora cura a la niña, pero aún todavía quedaba el veneno, así que lo manda a buscar unos medicamentos. Pero antes escucha algo, que era otro hueco, un antiguo niño que intentó ascender a lo mismo que ella, pero se transformó en una criatura sin personalidad ni inteligencia. A diferencia de ella, que logró sobrevivir, aún así se transformó en esa aberración de la naturaleza. Después de eso va por los materiales, que en cuestión de segundos, pues yo los voy a decir, llegó como si nada. Al llegar encuentra a la niña encuerada, así que va a lavar su ropa, pero antes le entrega todo, que resulta que simplemente lo que buscaba eran los hongos, que eran un parásito que cuando su huésped moría soltaban un líquido que lo revivía, y eso le iban a hacer a ella. Lo demás era simplemente para su comidita. Después de hacerlo pasó el tiempo, haciéndose más amigos. Pero lo más importante, le explica acerca de la maldición y la capa. Resulta que era como una capa fina que te acompañaba conforme bajas. No la sentías ni la veías, pero siempre te estaba acompañando. No te hace nada, pero al atravesarlo te deja caer la maldición, explicándolo mejor con un dibujito. Esto era todo lo que se encargaba de mantener el abismo vivo, dándole luz, agua, cremas, criaturas y todo lo demás, pero en ciertos lugares la maldición no pegaba igual. Por eso la criatura veía el futuro, porque cada movimiento afectaba a la maldición, y mientras más bajo estés, más densa era, y por eso te afectaba más. Después de eso, no me preguntes por qué lo mandó a pelear contra el monstruo, usando unos audifoncitos. En eso escucha un silbato, así que va encontrándose con un explorador. Se acerca al viejito para decirle que entregue un mensaje al orfanato, que era para su maestro, diciéndole que seguían con su aventura. Dice que grite con todas sus fuerzas para que salte a la derecha después y lo tome de su cara, atacándolo, pero no lo mató. Le lanza sus látigos para enredarlo. Este güey no dudó y lanzó su pinche láser, pero la criatura logró esquivarlo por los pelos, pero lo suficientemente fuerte para que esta criatura se vaya corriendo.
Después de despertar, le pide un favor, que era que mate a su amiga, ya que es inmortal, o bueno, parcialmente, ya que una reliquia le había tocado el ojo, deshaciéndoselo, dejándola sin la posibilidad de regenerarse, así que el láser podría hacer lo mismo. Dudaba hasta que le cuenta su triste historia. Resulta que era una niña huérfana en otra ciudad, donde unos exploradores de Silbato Blanco fueron para llevarse a los niños hacia el abismo. Se los llevó directo a la pinche planta 5 donde estaba su base. Mientras pasaban el tiempo abajo, se hizo amiga de una niña, pero lo importante es que mientras más pasaba el tiempo, los niños iban bajando hasta quedar solo ellas dos. Hasta que una noche llega el perro para llevársela, así que nuestra amiguita se queda sola, pero siente mucho miedo y la va a buscar. Pero escuchó que el perro solo experimentaba con ellos usándolos como basura, así que corre hasta encontrarla. Pero llegó el Silbato Blanco metiéndolas del otro lado de una cápsula. Resulta que el perro mandaba a los niños a lo más profundo para ascenderlos y que la maldición solo le afecte a uno, otorgándole una bendición al otro. Las baja hasta una fosa donde ya había más criaturas satánicas, eran los demás niños transformados. En putiza los sube, transformando a la niña en una aberración satánica e indestructible, y a nuestra amiga la hace un furro. Después de eso experimenta con ella, descubriendo que era inmortal, por más que la destruyan siempre se regeneraba, así que para que nuestra amiga no siga sufriendo se la lleva a otro piso. Reja aceptó, preparando todas sus cositas favoritas para terminarla con un disparo. Pasaron los días y su mano ya estaba mejor, pero ahora tenían que quitarle los hongos, que al fusionarse con sus brazos harían esa madre un poco más dolorosa. Después de eso, gracias al corte de Reg, perdió la movilidad de todos sus dedos menos del gordito, pero aún así decidió seguir con su camino y descender. Ya con todo preparado, están listos para seguir con su nueva aventura los tres furros juntos. Y así termina el anime Perros Cerdos Opresores. Y bueno, taco, hasta aquí llegó el resumen de la protagonista, que se encontró a un buen robot, así que decidieron ir juntitos al fondo del abismo para encontrar a su mamá y encontrar los recuerdos de su amiguito, pero desafortunadamente hay criaturas muy satánicas y sumamente poderosas que no se las van a poner fáciles, y además existen personas que son bien culerísimas, al igual que todo pinche mundo en la humanidad, pero afortunadamente, como son buenos amiguitos, se encuentran a unos pinches furros así bien asquerosos. Bueno, esos güeyes me cambian los furros, los terias no. Entonces se hacen amiguitos de esos güeyes, salvan la vida a la amiguita y siguen con su camino para encontrar a su mamá. No olviden dejar su like, comentario y suscribirse. Nos vemos en el siguiente resumen, banda. Que si quieren la segunda temporada debemos de llegar a la meta de 20 likes.